Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM 1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Periodismo a Diario, edición martes 22 de septiembre, número 159 de este año, un año 2020 que nos ha tenido trabajando durante 2 estaciones completas desde casa, todo el otoño y todo el invierno. Ya transitamos la primavera, después les voy a contar, las tapas de los diarios abundan en fotografías sobre lo que sucedió o sobre lo que no sucedió ayer. Sobre todo porque se esperaba masividad en la calle de parte de los estudiantes y no ocurrió tan así. Pero ese tema lo vamos a ver más tarde y otro tanto haremos con el dólar, que es el título principal de la mayor parte de los diarios. Después lo hablaremos con Néstor Cibona, puntualizando algunas cosas sobre este tironeo que hay entre los bancos, la ANSES, el Banco Central, la AFIP. Bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Quería iniciar simplemente con un tema que puede ser segundo, puede ser tercero, pero para mi gusto no es menor, que es nuevamente el cruce que hubo ayer entre la ciudad y la nación, en relación a los chicos que no han podido tener clases virtuales en la ciudad. Desde hace más de un mes, Soledad Acuña, Horacio Rodríguez Larreta, están buscando que a esos chicos se les dé algún tipo de clases presenciales, porque ya sea porque no tienen facilidades tecnológicas, o por conexión o por cantidad de computadoras en una casa. A veces hay 4 o 5 chicos y una sola máquina que se superponen horarios, etcétera, no alcanza para todos. Bueno, 6.500 pibes se quedaron sin clases virtuales. Entonces, ¿por qué propone la ciudad? Vamos a buscarlos, vamos a reunirlos en las escuelas. Ayer se habló de los patios, por ejemplo, cubriendo todas las posibilidades de cuidado de distancia, y les damos clases presenciales para que no pierdan el vínculo con la escuela. Bueno, sistemáticamente la nación se viene negando. Ayer se volvió a tratar el mismo tema por la mañana. Estuvieron Soledad Acuña y Nicolás Trota, se avanzó, casi se llegó a un acuerdo. Cuando terminó eso, desde la ciudad se dijo ya está casi todo acordado, y por la tarde, desde el Ministerio de Educación Nacional, se le bajó el pulgar a la idea. Las usinas oficiales dicen que fue porque iban a sacar un comunicado conjunto y entonces la nación se vio superada por el anuncio que hizo la ciudad, que no era tan así. Yo digo que son las usinas oficiales porque adhiero más a una tesis que el colega Eduardo Palladini marca hoy en una nota que creo que es de carácter imperdible en el diario Clarín. Todos contra Larreta se llama.
Y según dice esa nota, desde el Instituto Patria se le ha dado instrucciones a todo el gobierno nacional, incluido al presidente Alberto Fernández, que no lo llame más mi amigo Horacio, por ejemplo, de hacerle la vida imposible al jefe de gobierno. Y todos los porteños sabemos que cuando le hacen la vida imposible al jefe de gobierno, somos nosotros los que vamos a terminar pagando, porque lo que falta en impuestos, como lo que el otro día se le transfirió graciosamente a Axel Kicillof, lo vamos a terminar pagando los porteños si queremos tener las mismas prestaciones. Pero según Palladini, todo esto baja del Instituto Patria, incluidos los ministros, incluido la legislatura porteña, no prestarle más colaboración a la reta. Y esto es parte de las miserias de la política. Las mismas miserias que tiene, por ejemplo, el gobernador Kicillof con el intendente de la ciudad de Tandil, que porque es radical, porque se quiso cortar solo, le publican fotos con Macri, por ejemplo, se lo tilda de macrista, cuando en realidad él adhería. Es un intendente al cual habría que criticarle un montón de cosas, por ejemplo, que está desde el 2003 en la intendencia de Tandil, pero se lo discrimina por portación de carné opositor. Bueno, desde el Instituto Patria parece que se baja esto y ahí se metieron con los pibes que no puedan tener clases porque a cada rato desde la Nación le ponen excusas. Yo realmente deploraría que el ministro Trota se deje manejar de esa manera, pero lo concreto es que la cuestión no va a avanzar por ahora. Me parecía un tema relevante, está hoy en la tapa de un par de diarios, en Clarín y en La Nación. Quizás no es de los más importantes de la coyuntura, pero sí es un tema para mirar para adelante. Bueno, en el Congreso hubo novedad ayer, el aporte solidario, vamos a también hablar con Néstor Sibona. Hoy va el ministro Guzmán al Congreso a presentar el presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Perdió el Peque Schwarman contra Djokovic, salió segundo en Roma. Esta noche juega River a las 21:30 y 19:15 Tigre Bolívar. Los números del COVID, ayer 429 muertos. Los diarios dicen récord, y es verdad, el número es récord, pero se habla de un rezago estadístico, como que gente que falleció días anteriores y no habían sido tomados en las estadísticas. Lo positivo sería que ayer bajó el número de arriba de 10.000 que veníamos teniendo, esto en cuanto a los nuevos contagiados, a 8.782. Néstor Sibona, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿qué tal? Buen día, Hugo, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, decíamos que vamos a pelotear el tema dólar, porque efectivamente es el título principal de la mayor parte de los diarios, incluido Clarín y La Nación, que traen este cruce que hay entre los bancos, la ANSES, la FIP, el Banco Central, por las trabas a las ventas de dólares. La Nación le agrega un poquito más, dice presiona sobre el blue, que ayer volvió a superar los 140 pesos, y genera esta brecha del 85% con el oficial, brecha de la cual 65% es responsable el gobierno con su impuesto. Pero bueno, así estamos y se siguen perdiendo reservas. Ayer fue una caída por revaluación de activos, no fueron reservas físicas, pero el número sigue siendo inferior. Bueno, contanos un poquito. Bueno, vamos por orden. Varios diarios usan una figura conocida en la Argentina, la del feriado bancario virtual, porque cambiario, no bancario. En realidad los bancos atienden por ventanilla, y las compras de dólares se hacen por home banking, y las pocas ventas que hay también. Pero ¿cuál es el tema, Hugo? Quienes hemos visto controles durante décadas, uno sabe que con tal de no venderte un dólar cuando faltan reservas, te van a pedir hasta la partida de nacimiento de tu bisabuelo como requisito para comprar. Ya habíamos dicho la semana pasada que el gobierno había decidido que los bancos cruzaran las bases de datos con las de
la ANSES para que los beneficiarios del IFE, por ejemplo, que en teoría podrían comprar con todo el IFE $75, no accedan, tampoco los que reciben asignaciones familiares por hijo, para alimentación, que la verdad que no creo que por esos niveles de gente se dediquen a especular, pero la cosa es que los bancos tienen que cruzar cada cuenta, porque ahora la compra es por cuenta, y si una persona tiene cuentas en 3 bancos puede comprar por una entre los bancos, otra con la base de datos de la ANSES, pero ¿qué hizo la ANSES? La publicó en una página web y esto obligaría a los bancos a que cada persona que ingrese al sistema para comprar el cupo tengan que cruzar en qué situación está con respecto en la ANSES y en la FIP. Y en el caso de la ANSES hay que hacerlo manual, digamos, no se puede hacer automático. Y cada banco entonces tendría que buscar el quit de la persona que quiere comprar y fijarse si está habilitada o tiene un cartelito, que es graciosa la denominación, se llama denegatoria certificación negativa. Entonces, si aparece eso, no le pueden vender. El tema es que, bueno, desde el miércoles los bancos no venden dólar ahorro, o turista, o como le querramos llamar, o solidario, que ayer, equivalía a 131 pesos con 50, y, bueno, esto que le da aire, lo habíamos dicho la semana pasada, al paralelo que, como vos contabas, volvió a ubicarse por arriba de los 140 pesos, cerró a 141, y la otra noticia, porque también agranda la brecha, es que muy cerquita, a 140, con 40 centavos, cerró el contado con liquidación. ¿Por qué? Porque, bueno, para las empresas hay un virtual desdoblamiento del dólar financiero. Para pagar al exterior tienen que recurrir a esta triangulación que significa el dólar contado con liquidación, y aquellas que tienen deudas, recordemos que el Banco Central, deudas financieras, les va a vender el 40% de los dólares. Así que bueno, con todo este cóctel se suma, esto varios diarios, el Cronista Comercial y hay otro más, no me acuerdo si Ámbito, lo asocian también con un lunes negro en los mercados internacionales, porque bueno, la Argentina, que ya venía mal, se encontró con una jornada en la que bajaron bonos y acciones, y como suele ocurrir en estos casos, termina siendo uno de los países más perjudicados. Los bonos cayeron entre 5 y 6%, desde que se lanzaron los nuevos bonos de canje, ya bajaron 20% en cotización. El riesgo país volvió a subir 6% a 1.338, y los ADR, las acciones de compañías argentinas que operan en el exterior, volvieron a tener una nueva baja importante, del orden del 7,5% en el caso de YPF, pero siempre en la franja de 5 o 6%. Bueno, vamos a tomar contacto ya mismo con nuestro amigo Juan Carlos de Pablo para hablar de estas cosas, no puntualmente, sino a él le encanta la historia, y por ahí vamos a arrancar el comentario o la charla con él de esta manera. Primero, buen día, Juan Carlos. Hugo Grimaldi, Néstor Sibona, ¿cómo te va? Me va fenómeno. Sobre todo porque como no soy de River esta noche, voy a ver fútbol, pero no tengo que angustiarme. No te angusties porque Vélez no juega, claro está. Juan Carlos, bueno, hablando de historia, ¿cuántas veces viste esta película? Mira, las películas nunca son exactamente iguales. Ahora, estamos muy acostumbrados, evidentemente, a vivir en un país volátil, con lo cual estamos muy en el día a día. Y déjame decir que estamos en un sándwich. Hoy a las 4 de la tarde el INDEC nos va a informar qué ocurrió con las cuentas nacionales del segundo trimestre. Mañana los diarios van a hacer... Estamos terminando el tercer trimestre. Además, yo le recomendaría a cualquiera que va a tomar un número trimestral de un trimestre que fue absolutamente heterogéneo, porque tuviste un peor abril, que estaba todo cerrado, y desde mayo, junio, algunas cosas empezaron a abrir. Y por el otro lado, tenés la discusión del presupuesto, que como bien me gusta decir a mí, cuando vos querés joder a un colega, obligale a que haga un presupuesto, que es un número en términos nominales, así que tenés que anticipar nada menos que
PBI, tasa de inflación, devaluación, tasa de interés, etcétera. En el medio estamos, cada uno de los que nos está escuchando en este momento, vos, yo y nuestras familias, diciendo cómo la peleo día por día. Juan Carlos, vos cuando se anunció este endurecimiento del cepo fuiste de los pocos economistas que dijo, para vender en esta condición es mejor que no vendan nada, que no se vendan los $200. Indirectamente te hicieron caso, recién estábamos explicando la complicación que significa para los bancos venderte $200 cruzando datos con cuentas de otros bancos, con la FIP, con la ANSES, etcétera, y hace 4 días que no se vende y el Banco Central, bueno, no pierde reservas por ese lado, pero los pierde por otro. Vamos primero por qué dije lo que dije. La política económica, señor, nunca se da en el vacío. Me metí en la lógica de este gobierno. Este gobierno tiene, con respecto al sector externo, una idea administrativa más que económica. Entonces, se llena la boca hablando de la importancia de aumentar las exportaciones para hacer todo lo posible para que no aumenten las exportaciones. No tener reservas. Nadie te presta, tenés que volcarte del lado de la venta de divisas a precio oficial. En ese contexto yo nunca entendí por qué seguías vendiéndole $200 a 4 millones de argentinos. Hacer la cuenta, son $800 millones al mes. Un país que dice que necesita hasta la último dólar, etcétera, etcétera, y tiene un superávit comercial de 1.400. Entonces, hace no sé cuántas semanas que digo, no entiendo por qué no baja la cortina. Y bajaron la cortina, pero de una manera peculiar, porque no creas que sí, que no, pero resulta que ahora son tantos los requisitos que tenés que tener, y es tan pobre la coordinación entre las distintas oficinas que al final no te autoriza. La verdad, yo lo hubiera hecho de golpe, viejo, terminemos con esto, trácate. Juan Carlos, y a la casa de dólares, obviamente que siempre la exportación y sobre todo el campo están expuestos. Vamos a una junta de granos, por ejemplo. Mira, la imaginación desde este punto de vista es infinita, porque como te digo, se quita el mismo derrotero. Ahora no sabemos bien qué, digamos, dónde puede parar o cosas por el estilo. Pero si queremos a la cosa final, a la cosa central es así. Argentina es un país presidencialista y personalista. Estamos todos mirando al presidente de la Nación. ¿Qué dice la historia? Ya que me han nombrado autoridad en materia histórica o adulto mayor. En cualquiera de las dos. Bueno. La historia dice lo siguiente. Un presidente de la Nación cambia el gabinete, cambia la forma, etcétera, etcétera, cuando se ve adelante de o el abismo económico o la derrota electoral. No es una cuestión de que parece, discusiones, o que yo lo diga, o cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Entonces, en las últimas 2 semanas, vos lo que has visto es una concentración de los análisis, diciendo, Alberto, ¿qué vas a hacer? Y me gusta hacer una lista que ha trascendido. Te digo, ¿qué tiene por delante el presidente, de la Nación? Se puede suicidar, se puede infartar, puede pedir licencia, entregar la llave a la vicepresidenta o reaccionar. La pregunta es abierta, no tengo cómo saberlo. Yo ahora hice la lista porque muchos compatriotas la cortan en los primeros 4 y ya se quieren matar. Y yo digo, pará, poné la quinta. Yo a toda persona que tiene una responsabilidad ejecutiva, yo siempre le doy el permiso a la duda. Porque vos cuando no tenés una responsabilidad ejecutiva, una familia, o una radio, un club, un presidente, una gobernación, vos te podés dar el lujo, ¿te parece, no te parece? Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, lo único que tenés que hacer es intentarlo. Ojalá te salga bien. Ahora. Esto de decir recomponer la credibilidad no es imposible, pero difícil, es mayúscula. No es que, viste, alguna gente decía, imagínate, Guillermo Calvo, a mí me gusta citar a Guillermo Calvo. Guillermo Calvo dice una cosa elemental pero muy importante. Dice, la misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo si te creen o no te creen. Ejemplo, suponete que en este momento el presidente del Banco Central dijera, bueno, muy bien, saquemos el cepo. Nadie puede creer que en la Argentina, si el presidente de la Nación, del Banco Central, hace ese anuncio, los argentinos van a vender todavía, van a comprar, van a decir, se volvió loco, vamos a comprar los últimos $4 que le quedan, porque dentro de 2 horas repone el cepo. Entonces, la cuestión de la credibilidad es crucial. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la Nación? El presidente de la Nación tiene que juntar a su equipo económico, o a otro, o al que sea, y decir, muchachos,
esto no está funcionando, no es que no está funcionando. Entonces, ustedes me diseñan algo que tenga avisos, me explican, me convencen con los objetivos y yo le pongo el pecho. Esa es la experiencia de Alfonsín. Cuando al comienzo del 85 le dice a Grispum, por favor, picátela, sos amigo mío, viene su ruiz, o al comienzo del 91, Menem con Caballo y la convertibilidad. Ahora, Juan Carlos, justamente mirando el prontuario argentino, uno ve que estas crisis cambiarias, que son crisis de confianza, con brechas cambiarias altas, generalmente se resuelven o con una devaluación que, si hay programa, bueno, acerca del dólar oficial al paralelo y cotización alternativa, o con un cambio de gabinete o de plan económico, como vos contabas en el caso de Alfonsín u otros casos, ¿no? Estamos frente a un año electoral. ¿Vos qué alternativa? Las dos son malas, pero ¿cuál verías más probable para el gobierno? Mirá, capaz que hablábamos hace 3 semanas, antes del episodio de la policía, y decíamos, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Y el gobierno va a tratar de estirar la piolita hasta después de la selección, y después las otras elecciones, y después. Fíjate vos, por ejemplo, que a los bonitas el gobierno argentino les dijo, muchachos, acá hasta 2024 no hay plata. Y lo mismo le va a decir al fondo. Nadie puede creer que la campaña electoral de 2023 va a estar centrada en cómo vamos a hacer para honrar a partir del año que viene, 2024, lo que acabamos de firmar con los bonistas, lo que estamos... Nada. Vamos a decir, bueno, ya veremos. Es decir, vos te venís, digamos, confiado o en ciertas expectativas, bueno, se te cayó el piano de la cabeza que se te había caído con el tema de la pandemia digamos, cuarentena, ahora se te cayó la orquesta sinfónica. ¿Por qué? Porque esto es mucho más perentorio. Entonces, el timing lo da la realidad, Dios, el destino, no tengo la menor idea, pero no lo pone, digamos, un gobierno, un equipo económico. Moraleja, el desafío que tiene este gobierno es distinto al que tenía hace un par de semanas, y vamos a ver cómo actúa en consecuencia. Todo lo demás lo dejo para la historia. Cuando alguien me dice, ¿usted qué cree que habría que haber? No sé, todo eso. La toma de decisiones siempre es prospectiva, muchachos. Es de acá para adelante. Me queda claro y también comparto con vos este tema de la reacción. Ahora, vos podés reaccionar bien o podés reaccionar mal. Si reaccionás mal, por ahí te vas a Venezuela, ¿eh? Seguramente. Por eso digo, usted no puede dejar... El futuro está abierto. El futuro está abierto y estamos todos, primero en la lucha diaria, insisto, la lucha diaria nos lleva mucho tiempo. Muchas de las preguntas que hacen los periodistas, la gente que toma decisiones no las hace. ¿Usted cómo ve 2023? ¿Usted cómo ve a Chile? Jefe, ya bastante problema tengo, digamos así, con los problemas. Pero, junto a la diaria, junto a la lucha por la vida, etcétera, etcétera, estamos con un ojo viendo este tipo de cosas que estamos analizando. ¿Por qué? Bueno, porque como te digo, en Argentina la porción macroeconómica, la toma de decisiones es mucho más importante que en un país mucho más estable, donde el tipo que está teniendo, digamos, un kiosquito, una mercería, cosas por el estilo, fija los precios y está pensando en la demanda, y nosotros estamos pensando qué se le va a ocurrir pasado mañana al ministro, etcétera. Bueno, es así. Una última pregunta, Juan Carlos, de mi parte. La semana pasada decíamos, cuando el presidente del Banco Central dijo que el mercado paralelo era un ámbito ilícito con narcotraficantes y traficantes de armas, decíamos que si tenemos 4 millones todos los meses comprando, o tenemos un problema mayor que no lo sabemos, o el problema del dólar no es solo de especulación. Este impuesto país, que el del 30%, al que ahora se le agrega el 35%, ¿no te distorsiona toda la idea inicial que tenía el equipo económico? De decir, bueno, el que quiera viajar al exterior o ahorrar dólares paga un impuesto, pero al agrandarse la brecha es una invitación a pasarte a ese mercado paralelo, y ahora mucho más. Mira, primero, a los dichos de los funcionarios le presto muy poca atención. A los dichos son racionalizaciones, son explicaciones, etcétera, etcétera. Junto a lo cual, vuelvo otra vez al tema de que la política económica se da en un contexto político.
Lo que me parece que deberían pensar es agarrar y decir, bueno, mire, flaco, cerremos la cortina, cerremos... Ahora, que el dólar blue deje de ser ilegal. Si vos no me vas a vender, si vos no me pongas el riesgo de que vas a meter preso porque voy a ir a la esquina a comprar dólares o vender dólares, cosas por el estilo. Con la brecha como sea. La brecha, yo no veo, por supuesto, vos mencionaste esto hace un ratito, el tema de la devaluación, etcétera. Vuelvo otra vez a Calvo. Si vos vas a tener que devaluar, tenés que meterlo dentro de un programa, plan, no me voy a enredar, digamos, con la nomenclatura, pero algo que le dé sentido, porque si cualquiera de nosotros dice, vos haces un salto del tipo de cambio oficial, lo llevas a 100 pesos, como una cosa unilateral, porque te queda... Simplemente el impacto de precio va a ser rápido, porque vamos a tener una teoría de la inflación basada ni en el exceso de la demanda, ni en lo que sea, sino por las dudas. ¿Por las dudas qué? Por las dudas. ¿Hasta qué? Hasta que las cosas, no digo que se aclaren, pero que la polvareda baje, digamos así, un poquito. El equipo, ¿a dónde voy? El equipo económico tiene un desafío profesional, técnico, mayúsculo, dadas las circunstancias. ¿Están trabajando en eso o no? No tengo cómo saberlo. Yo no estoy ni en la Casa Rosada, ni en Olivo, ni cosa por el estilo. Pero si yo fuera un integrante del equipo económico, estaría pensando en esto. ¿Qué quiero decir? Cuando vos tenés una variable como puede ser salario público, como vos tenés una variable como tipo de cambio oficial, y la tenés que mover de manera significativa, como ocurrió con el caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se te van a venir los bomberos a pedirte algo, cosas por el estilo, vos tenés que saber que el resto de la política económica no la podés dejar así como está. No es el precio del perejil el que subió 25%, ¿entendés? Entonces, la consistencia de la política económica, de la cual el ministro Guzmán pontifica, pero yo digo, fenómeno, pero saca las conclusiones. Cada vez que vos me movés un pedacito de manera significativa, me tenés que rearmar, digamos así, el resto. ¿Estarán trabajando en eso? No tengo cómo saberlo, pero más bien que lo estén haciendo. ¿Por qué? Porque las velocidades son fenomenales. Simultáneamente con eso, cuando a mí me dicen, ¿cómo ve un comité de economistas? Pobre presidente, ya bastante problema tiene con los problemas que encima le vamos a meter 8 tipos en una sala con ideas diferentes. No, esto se soluciona, esto se intenta solucionar, solo va a ser una persona que goce de la confianza del presidente, que tenga idoneidad, que reconstruya ese rol elemental que tiene un ministro de Economía, que es juntar los pedacitos. Alguien tiene en la Argentina el cargo, que no es lo mismo, digamos así, que la función. No sé bien quién cumple hoy la función. Creo que eso es parte del problema, por supuesto. Es probable. Juan Carlos, desde ese punto de vista uno tiene que decir que Alberto Fernández cometió el mismo pecado que Macri. Yo con Macri dije, yo desde el primer día del gobierno de Macri dije, yo tengo entusiasmo ciudadano y preocupaciones profesionales. Y en las preocupaciones profesionales había 2 al tope. La primera es no tener ministro de Economía. Nunca entendí por qué. Vuelven a cometer el pecado. Y la segunda, meta de inflación, que dije desde el primer día, que me pareció una estupidez conceptual, y encima pusieron números increíbles. Moraleja, no iba a funcionar. Juan Carlos, la última, y también apelando así un poquito a la historia, y no te ofendas, por favor. Estamos evidentemente en una dinámica, vos hablaste de velocidad recién. ¿Se seguirá moviendo para adelante todo esto? ¿Estamos en aceleración permanente? Y cuando acelerás mucho te pegás sin ningún tipo de duda contra una pared, Ahí lo perdimos. ¿Juan Carlos? Juan Carlos. Bueno, él se puso, cortó silenciosamente. Sí, claro, pero él puso el tema de la velocidad arriba de la mesa y por eso yo le quería preguntar, porque en otros gobiernos, Néstor, y lo hemos visto como periodistas, llega un momento en que la velocidad es tan grande, la dinámica de la crisis es tan violenta, que se caen de las estanterías las cosas y no te alcanzan las manos para agarrarlas. Y entonces finalmente terminás con todo destrozado en el piso. Pero bueno, era la pregunta que quedó pendiente. Bueno, ¿vos te acordás que le ha pasado a Alfonsín, que le ha pasado... como desde dice... ya las dinámicas de las crisis son impredecibles. Por eso, después en la columna vamos a hablar de algunos errores de concepto que está tomando el gobierno, comparando, por ejemplo, esta crisis con la de 2002,
que tienen muchísimas más diferencias que semejanzas. Pero bueno, esa crisis fue realmente complicada. Y acá estamos con un presupuesto que no sabemos si va a servir, porque está hecho asumiendo que el COVID se termina a fin de año y que no hay que hacer asistencia. Bueno, eso es un dato, con una inflación del 29, pero con descongelamiento de tarifas. Vamos a ver qué pasa hoy en el debate. Pero mira, para cerrar un poco lo que decía de Pablo, anoche en el canal TN estuvo Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri. Le preguntaron si el dólar a 140 era barato o caro. Y me gustó mucho la contestación. Dijo, es caro si hubiera un plan consistente y barato si no hay plan. Me parece que es una definición de que, bueno, ¿te acordás que Alberto Fernández dijo, no vamos a tener plan, pero el plan va a ser el presupuesto y ahí va a estar todo? Y la verdad... y bueno, no más o menos en la misma línea, un ratito antes estuvo Rodolfo Santangelo, justamente también en TN. Pero, y Alfonso Pratgay, que estuvo simultáneamente con Pañi en La Nación Más, te diría que también fue por ese lado. Todo el mundo pide un programa, como dijo de Pablo recién, un plan, un programa, lo que sea, algo escrito como para seguir, para ver para dónde vamos. Bueno, nada de eso por una cuestión política, como vos explicás, porque el presidente dijo que no lo quería tener. Bueno, nada de eso está y entonces genera obviamente mayor incertidumbre. Título de la columna. Nostalgias, pero no vamos a hablar de tango. Jovian y Cadícamo. Bueno, no hablemos. Vamos a la pausa. Llegamos a la mitad del programa. 9:34. Ya nos pasamos. Les cuento cuando volvamos algunos detalles sobre el pronóstico del tiempo. Me quedan algunos títulos sueltos por allí. Así que vamos a retomar en un par de minutitos nada más esto que hoy es la edición 159 de Periodismo a Diario. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a Diario por Ecomedios. Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en www.cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fibertel y personal. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Hola. Somos Galicia. Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo, te queremos recordar que cualquier persona como vos, como yo, puede elegir dónde cobrarlo. Si nos elegís, te esperamos con hasta 10.000 pesos en tu tarjeta de crédito o 12.000 puntos quiera para canjear por un viaje a Miami, cuando se pueda, o ahorrar en lo que quieras. Vení y haz el cambio en bancogalicia.com. Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie. Galicia. Te esperamos. Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, sujeto a cumplimiento comercial ilegal. Requiere inscripción previa. Más información en bancogalicia.com.
my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Muy alta. Ahora sí, todo perfecto. Seguimos con periodismo a diario. Les prometí datos del tiempo. El servicio meteorológico indica que en este momento, con el cielo ligeramente nublado, cosa que es verdad, 11 grados 4 la temperatura, 72 el porcentaje de la humedad. La presión indica que no va a llover. El viento norte, esto está manteniendo la temperatura constante para arriba, está circulando a 9 kilómetros por hora. La máxima para hoy 21. Mañana tendremos máxima de 23, lo mismo que el jueves. Y las mínimas un poquitito más altas, entre 11 y 13 grados. El cielo seguirá así mayormente nublado y se esperan lluvias y tormentas para viernes, sábado y algo de la madrugada del domingo. Pero viernes y sábado, según el servicio meteorológico, les reitero, va a llover. Bueno, Néstor, tengo 4 notas o 4 cosas que todavía no he dicho, las he marcado recién. La podemos resumir en 3. 2 son económicas y la otra también, pero mezclada con la política. Arranquemos con el aporte solidario extraordinario, como se llame, porque ayer en el Congreso hubo una reunión para emitir dictamen y hubo cambios que se hicieron y se va evidentemente hacia darle mayor peso a la recaudación, porque ahora se han sumado los extranjeros con bienes acá en la Argentina. Sí, esa es una modificación que propuso Carlos Heller, que también quiere cambiar la base. Eran las declaraciones a fin de 2019 de impuestos y trasladarla al momento de la sanción de la ley. Ahí la oposición no quiere aceptarlo, veremos qué pasa el viernes cuando tengan que emitirse dictamen. Pero paralelamente la AFIP dio a conocer su estimación de cuánta gente entraría este impuesto, que el gobierno lo llama aporte por única vez a los grandes patrimonios. Según la AFIP, el universo es de 9.300 personas, de las cuales solo 253 aportarían la mitad de los 307.000 millones de pesos que se recaudarían. Si uno mira las cifras de ayer del déficit fiscal, los ingresos y los gastos, esta recaudación alcanzaría para 4 meses de IFE y ATP, nada más. Si fuera por única vez, que es lo que quienes están alcanzados temen que se transforme en impuesto permanente como todas las cosas de emergencia en la Argentina. Y por otro lado hubo, ayer mismo la CUNSA, a quien yo mencionaba, él calcula que va a ser menos de la mitad la recaudación, porque mucha gente directamente va a recurrir a la justicia por la superposición del impuesto a los bienes personales con este aporte solidario a los grandes patrimonios o fortunas, como se le llama. Otro de los temas económicos que también tiene que ver con la política, pero estuvo centrado ayer en una información económica, es que Vicentín cerró el balance al año 2019 y renunció todo el directorio, con lo cual allí se abre una puerta para la intervención de la provincia, que era el famoso Plan Perotti, ¿te acordás? Así Exacto. Que veremos para dónde avanza. Sí, está prevista una asamblea de accionistas para el 15 de octubre. La verdad que uno mira en esta perspectiva, incluso la empresa reconoció una deuda mayor que la que había presentado cuando se presentó un concurso, que son 1.340 millones de dólares y 34.000 millones de pesos, pero ahora
Mira, viéndolo en perspectiva, yo creo que el gobierno se anticipó con esa medida, tuvo que retroceder y ahora queda medio complicado porque ya entra en el terreno judicial, pero con una complicación que la filtración de lo que serían los Wikileaks de este año, que los FinCEN Files, que ayer revelaron que hubo triangulaciones sospechosas entre Vicentín y su socio Glencore, que es una empresa suiza con la que tiene la planta de Renova, que es la más moderna y más importante del país de molienda de grano. Pero esto no alcanzó solo al directorio de Vicentín, sino también a Marcelo Tinelli y a un financista estadounidense que está prófugo que habría estafado al ex secretario de Kirchner, a Daniel Muñoz, según reveló su esposa. Y revelan estos papeles porque son transferencias de fondos a paraísos fiscales. Hoy Hugo Alconadamón sigue el tema en La Nación y cuenta de un financista argentino que está radicado en Suiza, que es quien le trianguló a Lázaro Báez un montón de dinero. A su vez, le trianguló plata a un disidente bolivariano. Disidente fue cuando le quisieron meter la mano en el bolsillo, porque antes estaba más que acomodado con Hugo Chávez. Y sacó bastante dinero y esto también lo revela esta entrada en una serie de bancos que permitieron conocer justamente estos movimientos sospechosos de dinero alrededor del mundo. Y por último, y después ya te dejo con tu columna, Néstor, dos cosas que tienen que ver con la economía, pero también con la política. Tienen que ver con el verano y con el turismo. Axel Kicillof dijo ayer, en el mismo momento en que le bajó el pulgar a Tandil, que va a haber temporada, en la medida de lo posible, en la costa argentina, en la costa de la provincia de Buenos Aires. Así que se verá con qué protocolo, se verá qué pasa con los alquileres, se verá también qué ocurre con los no residentes, porque hay en cada una de las ciudades bastante temor de lo que puede suceder, pero a dos puntas, porque hay quienes están temerosos de que la temporada fracase y que no haya dinero allí en la zona, y hay quienes están temerosos por los contagios. Así que ahí hay un problema para dilucidar. Y hablando de temerosos de contagios, esto está en la tapa del diario Clarín, el presidente Lacalle Pou, presidente del Uruguay, manifestó ayer que tenía una gran preocupación sobre qué hacer en el verano con el ingreso de turistas argentinos y brasileños. Imagínate que el turismo para el Uruguay en el verano es una fuente importantísima de divisas y sin argentinos ni brasileños la cosa se le complicaría. Así que también Lacalle Pou está mirando a la temporada. ¿Viste que tenía que ver con la economía? Sí, señor. Ahora, hablando de los datos oficiales de contagios y muertes de ayer, a mí me llama la atención que nadie haya explicado por qué en este número récord de muertos hay decesos que se produjeron hace más de 1 o 2 meses y no se contabilizaron, ¿no? Porque te hace sospechar de la validez de esta estadística, que también muestra 508.000 recuperados sobre 640.000 infectados, y uno por deducción dice, bueno, entonces esto afecta a unas 130.000 personas más o menos. Y ahí falta información. Sí hubo información, se confirmó algo que sobre todo la industria fueguina se veía venir. La prórroga del plan, la ampliación del plan Ahora 12 va a dejar afuera la compra de teléfonos celulares en cuotas de 12 y 18 meses con 3 de gracia. A cambio agregan un montón de servicios, no solo las peluquerías, sino talleres mecánicos, etcétera. Pero la verdad que no es lo mismo financiar bienes que servicios, porque hay servicios que son continuados y vos, si entras en endeudarte con eso, tenés que seguir. Caso de peluquería de mujer. Pero el caso de los celulares es muy claro. No quieren que una reactivación de la venta de celulares reactive la demanda de dólares en un producto que tiene 90% o 95% de componentes importados. Sí.
que se arman en Tierra del Fuego, como hemos dicho siempre, ¿no? Exactamente. Y después vuelven para acá. Néstor, vamos a las nostalgias. Antes hablábamos con De Pablo, en todo caso, del tema. Él medio habló de que lo consultábamos porque era geronte, pero bueno, tiene experiencia, de eso se trata. Presentamos tu columna Economía apta para todo público, lo hace Javier Martínez desde los estudios. La economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona en Periodismo a Diario por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe. En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles, materiales de construcción y objetos del hogar. Retiramos sin cargo por tu domicilio. 0810-555-7863. viviendadigna.org.ar. Esta semana arrancó con dos títulos que conviene analizar. Por un lado, volvió a los titulares de los diarios la frase feriado cambiario, con el agregado de virtual. Ya explicamos que los bancos, aunque quieren, no pueden vender el cupo de $200. Y un hecho que está más escondidito dentro de la información fue algo que dijo ayer Alberto Fernández. El presidente dijo, somos especialistas en caernos y levantarnos. Es un concepto muy voluntarista, que incluso fue más modesto que el que había dicho en el Día de la Industria. Hace 20 días dijo, sabemos cómo salir de las crisis. Con Néstor ya lo hicimos en 2003. Y la verdad que en el gobierno hay nostalgia de aquella época, del primer kirchnerismo. E incluso este fin de semana, en el muy amplio reportaje que el diario Perfil, el director de Perfil, Fontevecchia, le hizo al presidente del Banco Central, Miguel Pese dijo que el dólar, después de la convertibilidad, el dólar pasó de 1 a 4 pesos, pero después bajó hasta 2,80 y el Banco Central tuvo que sostenerlo. Es una forma elíptica de decir, bueno, ahora va a pasar lo mismo. Y la verdad que eso sería un error, porque es comparar dos cosas que no son comparables. Y no solo por la pandemia, que es una de las características de la economía e importante de la economía de este año, local e internacional. La crisis de 2002, acordémonos que arrancó con un corralito y corralón, o sea, con los depósitos capturados en los bancos, con un default total de la deuda, que hubo una devaluación inicial, en la época de Remes y Nicol, que llevó el dólar de 1 a 1,40 y siguió de largo hasta los 4 pesos, se multiplicó por 4 veces el dólar. Ese dólar de 4 pesos es el que equivale hoy a 1,40 a 140 en términos reales. Pero por otro lado, la pobreza había trepado al 52%, la red de cobertura social no era la actual en la Argentina, la inflación sí era más baja. No existían los derechos de exportación y los puso el gobierno de entonces, con lo cual pudo equilibrar las cuentas, porque durante la convertibilidad no hubo retenciones, y fueron varios meses de trabajo sucios. Y aún con superávit gemelos, vos lo recordarás, en ese año, en 2002, hubo varios feriados bancarios y cambiarios, pero reales, no virtuales, con gente en la calle golpeándole las persianas de los bancos, para reclamar los dólares que habían depositado y que después fueron convertidos en bonos. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Y esto creo que el gobierno no lo dice o no se acuerda, no creo que no se acuerde, al menos de Alberto Fernández, que era parte de ese gobierno, que cuando designan a Roberto Labaña, ministro de Economía, que era embajador en Bruselas en aquel momento, en reemplazo de Jorge Remes, que había hecho, digamos, la parte más sucia del trabajo, Labaña asumió en medio de un feriado cambiario que todo el mundo pensaba que iba a continuar y dijo, no, el lunes abren los bancos. Y la verdad que en esa época tampoco había cupos, había un dólar altísimo, y la economía, y dijo que no iba a anunciar un plan, sino poner en marcha la economía
a través de medidas que era para recuperar salarios y consumo, aprovechando la alta capacidad ociosa de la industria. Y también para recomponer precios relativos. Bueno, ahí empezó una recuperación que Néstor Kirchner tuvo la habilidad de mantenerlo en el cargo a Lavaña hasta las elecciones, cuando se presentó y ganó las elecciones de 2003. Y coincidió después con una época que los precios agrícolas batían récord y generaban cada vez más dólares. Hasta hubo que establecer un encaje de 30% para frenar el ingreso de capitales golondrinos y evitar que caiga el tipo de cambio. La verdad, no estamos en esta situación. Si uno mira lo que dijo Pese en el diario Perfil, el objetivo ahora es aguantar con el cepo y los controles hasta el ingreso de la próxima cosecha de trigo, que sería, bueno, a comienzo de 2021, cuando también tendría que empezar la negociación con el Fondo Monetario. Pero la diferencia es que ya una buena cosecha no te alcanza para mover la economía, y menos para cambiar este efecto puerta giratoria que tiene el cepo y los controles. No sale reserva, a lo sumo salen más lento, pero no entran capitales. Y esto ya dijimos que le dijo adiós al efecto positivo del canje. El que tiene dólares o granos, que equivalen a tener dólares, no se anima a vender, a gastarlos ni invertirlos. La emisión récord presiona sobre la inflación y la brecha cambiaria, y aunque el tipo de cambio hoy no esté atrasado, el oficial, y la verdad que los precios cada vez toman como referencia el blue, el contado con liquidación, que están cada vez más cerca. Entonces la inflación para el año que viene resulta poco creíble, y el periodo 2003-2005 tuvo condiciones irrepetibles. Fue uno de los pocos antecedentes que el dólar oficial bajó desde los niveles de crisis, y también la brecha cambiaria. Pero 10 años después, en 2014, ocurrió lo contrario, y se creó otro antecedente en este ínterin. Gobierno que devalúa pierde las elecciones. Por eso la economía, volvimos al día a día, nadie puede planificar más allá del día siguiente. Por ahora es suficiente, pero no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a hablar de este tema. Auspiciaron Economía apta para todo público con Néstor Sibona. Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe. En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles, materiales de construcción y objetos del hogar. Retiramos sin cargo por tu domicilio. 0810-555-7863. viviendadigna.org.ar. Muy bien, vamos a ir al último tramito del programa. Nos quedan 5 minutos con algún par de cosas. Néstor, hablamos hace un minutito de esta información internacional que involucra a muchísima gente, porque obviamente entraron en los movimientos de bancos que manejaban sociedades offshore, otras entidades de paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Y hoy el diario Perfil, que también está en este consorcio de diarios que pueden reproducir estas cosas, cuenta la historia de Javier Mascherano. Algo que La Nación saca ahora, a las 8:16 de la mañana en la edición digital, porque ya no le entró, supongo yo, en la edición de papel. Javier Mascherano giró plata al Uruguay para construir 2 departamentos o 2 edificios vía Portugal, y eso aparece allí en este reporte de FinCEN que ha trascendido. Así que los FinCEN Files también lo involucran al jugador que fue capitán de la selección argentina. Eso no está en los diarios, pero les cuento toda la historia para... a veces no hay espacio para todas las cosas, se sacrificó algo y Perfil evidentemente lo primerió a La Nación.
Y otra cosa que es para el día de hoy, y después sé que tenés un par de perlitas, Néstor, lo más importante del día, la reunión de la Corte. Dicen que van a tomar algunos recaudos sobre la cuestión de los jueces, no todavía sobre la ciudad de Buenos Aires, que hizo este pedido de que se le respete la coparticipación. Así que eso hay que seguirlo muy de cerca. Anoche contaba Carlos Pañi en su editorial en La Nación Más que la Corte no se habla, están peleados los 5 y que se mandan a decir cosas por terceros. Imagino que Carlos debe tener buena información. Hoy debería empezar a avanzarse en eso. Y con respecto a la ciudad de Buenos Aires, Anabel Fernández Sagasti dijo ayer que lo que habría que hacer es ver cuánto de más se le pagó a la ciudad de Buenos Aires, porque Macri le dio más plata, para detraerle esos fondos en los 2 o 3 años y pico que se le transfirieron. Así que la guerra sin cuartel contra el amigo Horacio, que se le ha prohibido al presidente que lo nombre así. Fíjate hasta dónde llega, ¿no? Sí, no, es el blanco, está muy claro, ¿no? Incluso viendo la prensa y la televisión oficialista, está claro que la principal preocupación es buscarle el pelo en el huevo a la ciudad de Buenos Aires. Hugo, esta tarde también se va, lo había anticipado Juan Carlos de Pablo, el INDEC va a dar a conocer el PBI del segundo trimestre, que es prehistoria, bueno, tuvo un anticipo ayer con el informe de la UIA, que el presidente Acevedo de la UIA, ¿te acordás que dijo? La industria está recuperándose, pero no alcanza. ¿A qué no alcanza? A los niveles prepandemia. En julio, con respecto a junio, subió 8,4, pero con respecto a un año atrás está 2% abajo. Y con respecto a los 7 primeros meses de este año, con respecto al mismo periodo anterior, 12%. También se conoció una encuesta de la Cámara Argentina de Comercio, esta sí bien fresquita, cerrada el 20 de septiembre, el 38% de las empresas del sector están operativas, pero hay un 46% parcialmente operativas y 15% sin operación. La buena noticia, el 70% pagó los sueldos sin atrasos. La mala, 50% de las empresas consultadas prevé reducción de personal para los próximos 3 meses si no se normaliza la situación sanitaria. Muy bien, Néstor, llegamos a las 10 de la mañana, así que tenemos que ponerle punto final al programa. Interesante la charla con De Pablo, así que hemos tenido oportunidad de darle a los oyentes muy buen material de análisis. Nos volvemos a reencontrar con vos el jueves, si te parece. Sí, señor, será hasta el jueves, que tengan una muy buena jornada. Hasta la próxima. Muy bien, lo mismo nosotros para todos los oyentes y por supuesto los recomendamos como siempre que sigan en la sintonía a través de la radio tradicional o de todas las plataformas de internet y de su página web de Ecomedios. Así que todo el día información y nosotros volvemos mañana a las 9 en punto. Que la pasen bien. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.